Buenas tardes, profesora. Nosotros somos del grupo de investigación que está conformado por Juan Laos, Catalina Inostroza, Valentina Pedreros y quien les habla, Carlos Herrera. A continuación les vamos a mostrar nuestro video sobre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Ahora, partiendo con la definición del enfoque cuantitativo y cualitativo, tenemos que el enfoque cuantitativo se basa en la recolección de información para probar una hipótesis basada en datos numéricos o análisis estadístico. Esto es con el fin de comprobar pautas y probar teorías ya establecidas con anterioridad. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo, el cual es muy importante para la recolección y análisis de datos. Esto es con el fin de afinar la pregunta de investigación o revelar nuevas interrogantes que puedan surgir en la investigación. Por otra parte, tenemos los objetivos del enfoque cuantitativo y cualitativo. En el enfoque cuantitativo se va a preocupar siempre principalmente de la objetividad, de obtener la información en base a datos numéricos, como había dicho con anterioridad, y esto es principalmente explicar y predecir estos tipos de datos. Ahora, por otra parte, el enfoque cualitativo es analizar la descripción verbal o la comunicación verbal o los términos verbales que admite la subjetividad dentro de la misma palabra. Yo les voy a hablar sobre el objetivo de cada uno de los estudios. Primero tenemos el estudio cualitativo, cuyo objetivo va a ser describir, explicar y comprender en términos verbales, y además vamos a buscar la subjetividad. Luego tenemos nuestro estudio cuantitativo, cuyo objetivo es describir, explicar y predecir en términos numéricos, y en este estudio vamos a buscar lo objetivo. Con respecto a la utilización de la hipótesis en cada uno de estos estudios, tenemos que en el cualitativo vamos a generar una hipótesis, pero esta no va a necesitar ser probada. Esta hipótesis la vamos a poder realizar en el inicio, durante el proceso o al final de nuestro estudio, y además vamos a poder perfeccionarla. En nuestro estudio cuantitativo vamos a tener que contrastar una hipótesis, ya que en este estudio sí vamos a necesitar probar nuestra hipótesis. La debemos realizar antes de recolectar y analizar los datos, dependiendo de la certeza de nuestro estudio. Para la clasificación de los estudios cualitativos tenemos dos tipos de categorías. La primera categoría son los estudios descriptivos y la segunda categoría son los estudios interpretativos. En cuanto a los estudios descriptivos, tenemos los tipos de diseños etnográficos, fenomenológicos, narrativos, investigativos y además los documentales. Y los estudios interpretativos se encuentra la teoría fundamentada y la inducción analítica. Ahora vamos a hablar de los dos tipos de categoría que presentan los tipos de estudios cuantitativos. Para los estudios cuantitativos se encuentran la categoría de los experimentales y los no experimentales. Los experimentales se encuentran los preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentos puros. Y además los no experimentales se encuentran los transaccionales y los longitudinales. Dentro de la obtención de datos se encuentra la obtención de datos cualitativos, en los cuales podemos encontrar las narrativas, las entrevistas, las observaciones y las observaciones no estructuradas. Dentro de las observaciones no estructuradas se encuentran las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, el registro de historia e interacción con grupos y la comunidad. Ahora, la obtención de datos cuantitativos se encuentra en los datos numéricos, las encuestas, y estas se pueden fundamentar bajo la medición. Se miden también las variables o conceptos obtenidos en la hipótesis, y esta recolección se lleva a cabo al utilizar los datos obtenidos o estandarizados bajo la comunidad científica. Bueno, los métodos de análisis cualitativo, conforme se van reuniendo los datos verbales, en textos y audiovisualmente, se integran a una base de datos para determinar y analizar los significados y describir el fenómeno estudiado. Desde el punto de vista de esos actores, se combinan descripciones de participantes con las del investigador. Y en el método de análisis cuantitativo, el análisis se inicia desde ideas preconcebidas, basadas en la hipótesis formulada,
Ya una vez recolectados los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz para luego ser analizados mediante procedimientos estadísticos. Bueno, ejemplo, las diferencias. Bueno, el enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar internacionalmente la información. ¿Qué quiere decir con esto? Medir con precisión las variables del estudio o tener un foco. Bueno, un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas. El estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. Bueno, el cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias, formuladas de manera lógica en una teoría o en un esquema teórico, y establecer con exactitud patrones del comportamiento de una población. Y en el cualitativo, para que el investigador forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas en un proceso particular.